La cita en San Sebastián el 12 de octubre. Por la unidad nacional, gritad conmigo. ¡Arriba España! ¡Arriba! Con vosotros, el jefe nacional de la Falange, Manuel Landrín. Buenas tardes, camaradas y amigos. La historia la escriben los historiadores y no los políticos, y menos aún estos pobres metidos en arena revisionista con el único ánimo de reinventar una memoria histórica y con un marcado carácter revanchista. Los falangistas seguimos aquí para escribir el presente y para esbozar un futuro próspero para todos los españoles, intentando no reabrir viejas heridas del pasado siglo. Pero cuando el tan cacareado talante de este cobarde, traidor y masón que responde al nombre de Zapatero, intenta tergiversar la historia de España, mintiendo sobre la realidad de lo sucedido en aquellos años de la Segunda República, los falangistas debemos salir a la calle y defender el honor de los nuestros y su actuación frente a aquellos que querían destruir nuestra patria, convirtiéndola en un satélite comunista más de la antigua Unión Soviética. En aquellos primeros momentos de la Guerra Civil, y mientras Marruecos se sublevaba el día 17 de julio, Sevilla el 18 y Barcelona el 19, la guarnición de Madrid estuvo durante 3 días absolutamente inactiva y a merced de las organizaciones marxistas que ya estaban armadas gracias a las armas que habían escapado de los registros realizados después de la Revolución de octubre de 1934, y a que además la mayor parte de los partidos de izquierda habían constituido importantes depósitos de armas y municiones con la connivencia del gobierno del Frente Popular. En Madrid, la organización del movimiento había sido confiada al general Fanjul. A día de hoy, todavía no están claras las intenciones de dicho general. En Madrid, en el mes de julio, una gran parte de la población estaba de vacaciones y ante el clima prebélico había preferido huir de la ciudad. Las tropas eran poco numerosas, pues el gobierno había desplazado gran parte de su guarnición a otras ciudades. Un regimiento de infantería y otro de zapadores se encontraba en el cuartel de la montaña. La Falange, perseguida e ilegalizada desde hace varios meses, estaba privada de su jefe nacional y de gran parte de sus mandos. El 17 de julio, el general Fanjul logró despistar a los policías que le vigilaban y en traje civil marchó al cuartel de la montaña donde se acuarteló y adoptó una actitud defensiva. El 18, un numeroso grupo de cadetes de la Escuela Militar de Toledo, que se encontraba de vacaciones en Madrid, se unieron a la guarnición, y el 19, los falangistas en pequeños grupos fueron entrando en el cuartel donde eran saludados y reconocidos por los mandos aquí presentes, tras los cuales se les facilitaba un fusil Mauser y la munición correspondiente. El gobierno trató de reaccionar, pero aprovechó la falta total de comunicación del general Fanjul con el resto de las guarniciones de Madrid y a las 5 de la mañana lanzó un ultimátum para la rendición. Mientras, se lanzaban folletos desde un avión incitando a la tropa a no obedecer a sus mandos y a abrir las puertas del cuartel. Los guardias de asalto tomaron posiciones con ametralladoras en la Plaza de España, mientras los milicianos ocupaban las ventanas y las azoteas de los edificios de la calle Ferraz. A las 7 de la mañana comenzó el asalto al cuartel y se inició el fuego de fusilería y de ametralladoras contra los atacantes, que en su retirada dejaron numerosos cadáveres. Mientras, los guardias de asalto disparaban con 2 piezas de artillería que habían colocado en las inmediaciones, y la aviación republicana proveniente de Cuatro Vientos bombardeaba el interior del cuartel. Algunos hechos no bien aclarados se sucedieron, y parte de la guarnición se entregó a los asaltantes, facilitando su entrada en el cuartel. Mientras, los falangistas, cadetes y oficiales se resistían a tiro limpio en una gran parte del edificio, a la que se prendió fuego obligándoles a la rendición. Cuando salieron, se les dividió en 2 grupos, de los que uno fue alineado en el patio interior del cuartel y el otro en el terraplén de la Plaza de España. A continuación, y en un claro ejemplo de lo que era la justicia republicana, cuando nuestros camaradas se encontraban desarmados, fueron vilmente asesinados. La fotografía que ilustra el cartel con el que la vieja guardia y la Falange
hemos convocado este acto corresponde a ese fatídico momento y muestra al mundo la presunta legitimidad de aquel gobierno de la República y de cómo estaba en manos de bandas de asesinos y de criminales. Aquí en el cuartel de la Montaña fue donde por primera vez comenzaron los asesinatos masivos. El populacho que entró tras la rendición dominaba la situación y disparaba o perdonaba la vida a su antojo. Fue aquí donde se instauró por primera vez el imperio de la casualidad, como destino de la vida o de la muerte de muchos españoles. En aquella mañana, en este episodio del cuartel de la Montaña, quedó sentenciado el destino de España, la guerra civil en toda su aterradora extensión. Si quien estaba comprometido en el mando del sector militar de Madrid, el general Fanjul, en lugar de encerrarse en los cuarteles, se hubiera atrevido a dar un golpe de antemano, tal como lo había hecho el general Queipo de Llano en Sevilla, el rumbo de la guerra hubiera sido distinto. Sin Madrid y sin el oro atesorado en el Banco de España, la capacidad organizativa de los rojos hubiera sido mucho menor. Tras la caída del cuartel de la Montaña, los asesinatos comenzaron de manera progresiva y de forma cada vez más cruenta, siendo realizados con una violencia sin precedentes por todos aquellos partidos políticos integrados en el Frente Popular. Enseguida, milicianos o miembros de diferentes organizaciones, desde el PSOE, el PC o Izquierda Republicana pasando por la CNT, la UGT o el PNV, crearon sus checas y sus respectivos comités, formándose todo un aparato represivo dedicado a la detención, al robo, a la tortura y finalmente al asesinato. A diferencia de lo que sostienen los historiadores e intelectuales políticamente correctos, la represión llevada a cabo en la retaguardia republicana no se debió a grupos de incontrolados, sino que desde las organizaciones y partidos ya citados se ejecutó de forma sistemática y organizada, con el beneplácito de los distintos gobiernos de la Segunda República. Así, ocurrió con el asesinato en Vallecas de los presos que eran transportados en tren desde Jaén, o los que se encontraban en la cárcel Modelo muy cerca de aquí, o las detenciones indiscriminadas llevadas a cabo por las checas de Fomento y de Bellas Artes, o las masacres de miles de inocentes en los cementerios de Aravaca o Paracuellos. Todo esto conviene recordarlo a día de hoy, cuando de nuevo se reabre la polémica sobre la llamada Ley de Memoria Histórica. Una ley que pretende criminalizar a un bando, el nacional, olvidándose de los miles de asesinados en la zona republicana del tan añorado presidente Azaña, entre los que se encontraban más de 6.000 religiosos, asesinados en los asaltos a conventos y en las quemas de iglesias, en las checas, en los paseos clandestinos o las tapias de cementerios, por no citar